Ok. Vamos a atender esa duda, Camila, que dice que la pregunta 3, considero las siguientes representaciones gráficas de funciones cuadráticas y determino lo que se solicita en cada caso. Bueno, usted me está diciendo que tiene efectivamente la parte 1 y la parte 2, ¿verdad? ¿Es así? Sí, profe. Ok, entonces vamos a repasar. La primera pregunta, concavidad, ¿cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Hacia arriba. Porque tiene carita feliz, ¿verdad? Como lo habíamos hablado un toquecito en la clase. ¿Y el eje de simetría cuál era? -1. -1. Aquí fue donde yo les expliqué que el ejercicio tiene algo más interesante que los ejercicios de la página anterior. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver que aquí está el 4, que aquí está el 2 y que aquí yo tengo una distancia. ¿Cuánto vale la distancia entre esas dos intersecciones del eje X? Camila. 6. 6 unidades. Ok, yo sé que de aquí para acá vale 6 unidades. Y nos vamos al concepto de eje de simetría. Eje de simetría es la mitad. Calculándolo así a simple vista, la mitad, más o menos, ¿verdad? Porque no hay que abusar mucho de la representación gráfica. La mitad está como por ahí. Pero en realidad lo que está sucediendo es que de aquí a aquí tienen que haber 3 unidades y de ese punto que no conozco a este otro, que es el 2, tienen que haber también 3 unidades. ¿Qué número debo de colocar ahí para que eso suceda en la realidad? Pues nada más ni menos que -1, porque de -1 al -4 voy a tener 3 unidades y del -1 al 2 también voy a tener 3 unidades. Bueno, eso ya lo habíamos explicado en una clase previa, ¿verdad? En la clase del lunes pasado. Ok. Y tuvimos que recurrir al concepto de eje de simetría, que en palabras muy, pero muy a grosso modo, era la mitad. Eso es lo que andamos buscando siempre con el eje de simetría. Ok. Ahora, me piden varias cosas. En la número 3, intervalo creciente. Entonces voy a medio borrar eso que retomé de por acá. Y lo que yo tengo que tener válido es ese eje de simetría, que aquí está -1 y que ese -1 con alguien se relaciona en el eje Y, ¿verdad? Que no sé quién es. Recordar que ese eje de simetría es el que me hace el cambio de la función. Es muy importante ese punto del eje de simetría porque me hace el cambio de decreciente en este caso a creciente. Entonces, sabiendo que el eje de simetría es el que me hace ese cambio, donde la función fue creciente. La función fue creciente de -1, porque ahí fue donde me hizo el cambio, hasta más infinito, porque la gráfica termina con una flecha. Entonces, ella es creciente de -1 hasta más infinito. Habíamos quedado con la guía número 2 de que estos intervalos los íbamos a dejar abiertos para no estar decidiendo en qué tipo de intervalo incluir el punto o cuál no. Y la parte azul que marqué es la parte decreciente y esa parte decreciente viene desde menos infinito hasta ese eje de simetría que en ese caso era de -1. El eje de simetría es el que me hace esos cambios. Ok, borro esto y explico lo demás. Para lo demás yo tengo que recordar la guía número 2, cuando una función es positiva y cuando una función es negativa. Comienzo con la negativa. Nosotros decimos que una función es negativa, en palabras a grosso modo, cuando la gráfica está por debajo del eje X. En realidad es cuando las imágenes son negativas, pero nosotros lo vamos a asociar con cuando la gráfica está por debajo del eje X. Vean que aquí yo estoy pintando esta curvita entre las intersecciones del eje X que ya me quedó por debajo del eje X. Y estas dos colitas, por decirlo de alguna forma, me quedaron encima del eje X. Esa que está con verde y esa también. Entonces,
Yo tengo que ver lo que está encima del eje X es positivo y lo que queda por debajo del eje X es negativo. Normalmente yo se los rellenaba un poquito, ¿verdad? En la guía número 2 cuando lo expliqué. Donde ella es negativa de menos 4 hasta 2. Ella es negativa de menos 4 hasta 2. Y ella tiene dos posibles respuestas para la parte positiva. Voy con la de la derecha primero. Igual puedo empezar con la de la izquierda, es lo mismo. Ella es positiva de 2 a más infinito y también es positiva de menos infinito hasta menos 4. Aquí lo interesante del ejercicio es lograr sacar el eje de simetría de la representación gráfica. ¿Nos quedó clarito eso, Camila? Sí, pero... Ok, perfecto. Ahora, no sé si tiene alguna otra consulta de la guía. En la página 210. Espera que... Vamos a ver, aquí está la 213, 214, 215, la 216 que son las respuestas y la 217. Ok, los problemas. ¿Cuál de los problemas tiene dificultad? Con el primero. Ok, vamos con el primero. Hay que leer muy bien el problema. Vamos a ver cómo lo hacemos. Dice, un fabricante de sandalias colocará en el mercado 25.000 pares cuando el precio de cada par es de 8.000 colones. Pero si el precio del par es de 6.000 colones, entonces colocará 20.000 pares. Suponiendo que la función de oferta es lineal, aquí está la parte importante del problema. Dice que es lineal. O sea, ya sé que lo tengo que resolver con una función lineal. Y eso lo habíamos visto. Todo lo de la función lineal lo habíamos visto en la guía número 3. Recordad que esta es la número 4. Determinen la ecuación del precio en función del número de sandalias producidos y cuántos pares colocará si el precio es de 6.500 el par. Ok, como me hablan de la función lineal, yo tengo que tener dos puntos. Recuerde que con dos puntos yo encuentro la pendiente, encuentro el valor de la intersección con el eje Y lo puedo hacer con la calculadora, con cierto truquillo por ahí, que ya vamos a recordar. Entonces yo tengo que leer el problema y de la lectura del problema sacar esos dos pares ordenados. Ok, dice que si coloco 25.000 pares, ¿cuánto vale cada par? 8.000. Ahí tengo el primer punto. Entonces lo subrayo. 25.000 pares, entonces el precio es de 8.000. Entonces yo tengo aquí el punto número 1. Y el punto número 1 es 25.000. Y tengo que agregarle los 3 ceros. ¿Por qué le tendría que agregar los 3 ceros, Camila? Dime, Camila. ¿Cómo pregunto? Vea que yo le escribí 25.000. Le agregué los 3 ceros. Vea que aquí la pregunta dice 25.000 pares. Un error del estudiantado sería colocar simplemente 25. Ok, quiero que me diga qué relación hay. Ese 25.000 representa la X, ¿verdad? Y ese 8.000 representa la Y, porque siempre los pares ordenados es primero X, después Y. Y lo estoy haciendo a como leí la primera parte del problema. Ahora, en ese problema, Camila, ¿qué representa la X? ¿Los pares o el precio? Los pares. Los pares, ok, voy con el punto número 2, porque el punto número 2 tiene que llevar la misma secuencia, pares de primero y precio de después. Y sigo leyendo, vea qué importante leer esto, pero ¿cómo se llama? Con lupa. Pero si el precio del par es de 6.000 colones, entonces colocará 20.000 pares.
¿Cómo coloco esa información que subrayé en rojo en el punto? Cuénteme, ¿cómo lo hago? Va 20.000 en X, 100.000 en Y. Ajá, 20.000 en X. ¿Hay alguien más en la clase? Es que como estoy compartiendo pantalla no veo. No, profesor, soy yo. Ok. Camila, ¿cuál es el error que cometen los estudiantes aquí? Como leen primero el 6.000, colocan aquí en el punto primero 6.000 y después 20.000. Y tienen que llevar la misma secuencia del primer punto. Si aquí yo coloqué en el punto número 1, primero el 8.000 y después el 25.000, no hay problema. Pero en el segundo punto tuve que haber colocado de primero el 6.000 y después el 20.000. Tiene que llevar la misma secuencia porque eso representa algún tipo de producto o de artículo en el problema, ¿verdad? Entonces yo no puedo estar cambiándolos de posición. Ahora, esto con 2 puntos, ¿cómo hago para encontrar el valor de M y el valor de B? ¿Qué uso? Podría usar la fórmula, pero yo les enseñé a usar la calculadora. ¿Con qué función de la calculadora lo vas a hacer? Dime, Camila. ¿Me está Camila por ahí? Sí, profesor. Ok, con la calculadora, ¿cómo haríamos eso? ¿Usted cuál calculadora tiene, la nueva o la más viejita? La nueva, profesor. Ok, ¿y cuál era el truco ahí? ¿Cambiar la coma por cuánto? Por 1. Por 1. ¿Y con qué modo de su calculadora lo vas a hacer? ¿Cómo, profesor? Vea, por ejemplo, yo lo hacía aquí con mi calculadora vieja con mode 5.1. ¿Y usted en su calculadora cómo lo hace? Menú A 1, 2. Exacto. Ok, me va a ayudar. Bueno, vamos a hacerlo aquí. 25.000, 1, 8.000, ¿verdad? Y luego sería 20.000, 1, 6.000. Y la M me da 2 quintos. Esa es la forma más rápida de hacerlo, ¿verdad? Y la Y da menos 2.000. Pongamos aquí menos 2.000. Entonces, la función que ando buscando es la siguiente. F de X, M, que la M vale 2 quintos. 2 quintos de X más menos 2.000. ¿Verdad? Menos 2.000. Más menos 2.000. O simplemente menos 2.000. Ok, ya con esa función yo respondo el problema. ¿Cuántos pares colocará si el precio es de 6.500 el par? La pregunta, Camila, a como yo estoy resolviendo el ejercicio, a como acomodé el X y a como acomodé el Y, ese 6.500, que lo voy a pintar de naranja, que son colones, ¿dónde lo debo de cambiar? ¿En F de X o en X? Recuerden que eso en F de X, porque eso lo aprendimos en la guía número 1 de este año. ¿Por qué no lo cambió en X? Porque X es el cantidad de pares en el contexto de este problema. Y F de X para este contexto del problema, a como acomodé los datos, es el costo del par. Entonces lo que hago es una sustitución. Me salgo aquí, modo 1, lo hago con la calculadora porque es lo más rápido que se puede hacer. 6.500, si no lo resuelvo como una ecuación común y corriente que aprendí a hacer hace muchos años. 2 quintos de X más menos 2.000 y le doy shift cal igual. ¿Y cuánto dice que dio la X?
21.250. Entonces, ¿cuántos pares va a colocar? Entonces, 21.250 pares. Eso es lo que va a colocar el señor cuando el precio, o la señora, no sé de qué hablaba, es de 6.500 colones. ¿Alguna consulta que tenga con ese ejercicio? No, profe, todo claro. Ahí lo más importante es definitivamente leer, interpretar, porque el ejercicio en realidad no tiene mayor grado de dificultad, ¿verdad? El detalle es esos posibles errores que el estudiante puede cometer. Primero colocar 25 y colocar 20 nada más. Ahí el problema dice 25.000. Tengo que agregar los 3 ceros. Y lo otro es en la forma en que se colocan los puntos, el punto 1 y el punto 2, los que marqué ahí con celeste y con rojo. Si coloco primero los pares, tengo que colocar en los 2 puntos de primero los pares y en la segunda coordenada del punto el precio. Ok. ¿Alguna otra consulta que tenga usted de la guía? Perdón, no te escuché. No, profe, todo claro. Ok, de ahí yo creo que le voy a responder un ejercicio, no sé si ya lo habrá hecho, vamos a ver. Más adelantito, en la página 214, no sé si ya hiciste el número 6. Revisa en la guía o en el librito si ya hiciste el número 6 de la página 214. No, Ok, te voy a ayudar con ese, porque ayer lo estuve resolviendo con unos compañeros, ¿verdad? De aquí, de clase. Y salió bonita la respuesta. Yo antes lo resolvía diferente y pues me gustó el enfoque que le dimos ayer. Dice, sea f una función cuadrática. Ok, cuando a mí me dicen que es una función cuadrática, y esta pregunta fue sacada de un examen de bachillerato, y podría ser de una pregunta de Faro, ¿verdad? Uno nunca sabe. Tal que el vértice de la gráfica de f es menos 2,3 e interseca el eje x en 2 puntos. Si menos 8,0 es una de esas intersecciones, entonces, ¿cuál es el otro punto de intersección con el eje x? Ok, cuando yo leo y dice que es una función cuadrática, tengo dos opciones, Camila. O es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. ¿Cómo voy a determinar si es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo si no tengo la representación algebraica de la función? Pues tengo que jugármela con esa intersección, con el eje x, con el vértice que me dieron y la otra información que dice que corta el eje x en 2 puntos. Entonces, no queda de más tener que hacer una representación gráfica. Si usted lee la habilidad que estamos desarrollando, igual con el indicador, dice analizar gráfica y algebraicamente una función cuadrática. De la forma ax a la 2 más bx más c. Ok, entonces vamos a medio dibujar el plano cartesiano. Vamos a cambiar el colorcillo ahí, pongámoslo azul. Y digamos más o menos que por aquí está el eje y. Y que más o menos por aquí va a estar el eje X. Ahora yo más o menos tengo que acomodar la información. El vértice, recuerde que el vértice puede ser un punto mínimo o un punto máximo, de acuerdo a la gráfica, ¿verdad? Si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. En este momento yo no sé si es mínimo o máximo, lo único que sé que tiene coordenada X menos 2 y coordenada Y menos 3. Ese punto, ya digamos que aquí está el menos 1, digamos que aquí está el menos 2, porque es así muy al ojo por ciento, ¿verdad? Que feo decirlo, pero es así. Y el menos 3, digamos que está como por acá, en la parte inferior del eje Y. Y donde esas líneas imaginarias se cortan,
yo coloco un punto, que bueno, lo voy a poner de un colorcillo por ahí verde. Ese punto que yo estoy colocando ahí, verde, es el vértice, que tengo que quedar claro, o es un punto mínimo o es un punto máximo. No sé todavía. Corta el eje X en 2 puntos, en menos 8,0. Si aquí está menos 2, menos 4 puede estar por aquí. Y evidentemente menos 8 puede estar por aquí. Según la escala que estoy trabajando. Entonces, por este otro punto, que coloquémoslo rojo, o naranja, no sé, ¿qué se va a ver? Rojo. Ahí corta el eje X. La pregunta es, con esos 2 puntos, donde corta el eje X y donde tengo el vértice, dibujo la parábola cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Qué le da su apreciación de lo que vamos anotando? Yo pensaría que esa parábola es cóncava hacia arriba, porque la tendría que dibujar aquí. Un toquecillo por acá y otro toquecito por acá. Y evidentemente aquí me está cortando otra vez que el eje X. Camila, la pregunta es, ¿con esos 2 puntos daba para dibujar la gráfica cóncava hacia abajo? ¿Me escuchas, Camila? Ok, sí me escuchas. Y por ejemplo, ¿daba para dibujar la parábola de la otra forma, cóncava hacia abajo? ¿Verdad que no? Porque a la hora que la pasaba por ese punto, más bien no me coincidía el vértice. Ok. ¿Dónde está la mitad de esa gráfica? ¿Dónde está el eje de simetría? ¿En qué número está el eje de simetría? Viendo la representación gráfica, Camila. En menos 3. Parte del menos 3 es el vértice, pero recuerde que ahí tengo que buscar la mitad en el eje X. ¿Dónde estaría el eje de simetría? En el menos 3, pero en el eje X. Ah, ok, no, pero estos son menos 2, Camila. Vea, el eje de simetría está como por acá. Vamos a dibujarlo. Más o menos por aquí está el eje de simetría. ¿En qué número me quedó? En el que acabo de ocultar, ¿verdad? Con la rayita, que es menos 2. Quiere decir que yo tengo las mismas unidades a la derecha que las unidades que tienen que haber a la derecha, ¿verdad? Las que están a la izquierda tienen que ser las mismas de la derecha. Esa rayita verde que pinté, ¿cuántas unidades mide? Aquí voy borrando un toquecito. Menos 2. Camila. Esa rayita verde, ¿cuántas unidades mide? De menos 2 a menos 8 hay 6 unidades. Significa que esa rayita rosadita también tiene que medir ¿cuánto? 6 unidades. Si ya empezaba en menos 2, ¿qué número debe de estar aquí para que eso suceda? Lo puedes sacar, Camila. 4. El 4, perfecto. Quiere decir que el otro punto de intersección con el eje X es el punto 4,0. Y vea cómo yo agarré una pregunta tan sencilla de escribir para sacar la representación gráfica, más o menos ahí, para poder determinar cuál era la otra intersección con el eje X. No sé si tenés alguna otra consulta con algún ejercicio. Eso es lo que yo quise enseñárselo cómo se resuelve, ¿verdad? No, pero quedó claro. Ok, bueno, si no hay más consultas,
nos podríamos desconectar, porque acuérdese que era para explicar, pero yo te lo expliqué ¿cómo se llama? El lunes.